Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Set it. Entonces con el punto 10 recuerden que el 9 ya estaba hecho. Se nos habla de unas proposiciones que tenemos que decidir si son verdaderas o falsas. Entonces la proposición A dice que si dos triángulos rectángulos tienen un lado común, entonces los triángulos son semejantes. Solo nos dicen que tienen que tener un lado común. Pues para esa situación podemos hacer la prueba, ¿cierto? Podemos hacer la prueba y listo, allá tengo un triángulo rectángulo y me dicen que para que otro sea semejante pues solamente necesita tener un lado común. Entonces dibujemos otro aquí mismo. Digamos que este es el triángulo ABC y vamos a dibujar ahorita un triángulo A'BC. Listo. Entonces el triángulo A'BC tiene un lado común al triángulo ABC, que es el lado BC, este de aquí. Es común a los dos. Este ayuda a formar este triángulo, como este también ayuda a formar el triángulo grande. Y claramente podemos notar que no son semejantes porque la forma es diferente. La forma de este triángulo, aunque es rectángulo igual que el grande, es diferente. Entonces decimos que no es verdad porque la forma puede variar. ¿Listo? Además que si vamos a los criterios de semejanza de triángulos, pues no se cumpliría ninguno bajo esa afirmación. ¿Listo? Para el literal B dice: si dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo congruente entre sí, entonces los triángulos son semejantes. Lo otro, pues entonces simplemente conservo este ángulo recto, ¿cierto? Porque va a ser común a los dos. Si los dos son rectángulos, pues este ángulo puede ser común a los dos. Y bueno, simplemente voy a disminuir aquí dos cuadritos y voy a disminuir aquí dos cuadritos. Y trazo aquí. Y se obtendría, ustedes saben por ley de Tales, que este ángulo es igual a este y que este ángulo es igual a este, porque estas dos líneas son paralelas. Entonces cuando yo tengo dos líneas paralelas, entonces estos ángulos que se forman al mismo lado de las dos paralelas, ¿sí?, son congruentes o iguales. Y claramente pues notamos que sí se conserva la forma, pues porque además de que si este ángulo agudo es congruente con este, pues este de acá tiene que ser congruente con él también. Y si los tres ángulos son congruentes, entonces la forma no puede variar. Por tanto, esto es verdadero. Bueno, continuamos entonces. Punto número 11. Se nos pide calcular el área aproximada de cada círculo en centímetros cuadrados a partir de su radio o de su diámetro. Bien, entonces recordamos que el área de un círculo es área igual a pi por radio al cuadrado. Entonces en el A pues aplicamos la fórmula. En el A nos dicen que R es igual a 7 centímetros. Entonces el área va a ser igual a pi, que ya sabemos que podemos aproximarlo a 3,14 o trabajar con solo dos decimales de dicho número. Y bueno, el radio ya nos lo dan, 7 centímetros al cuadrado. Entonces el área es igual a 3,14 por 7 al cuadrado, pues es 49, 7 por 7, y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Entonces el área es igual a, pues hacemos esa multiplicación, 3,14 por 49, y obtenemos que es
153,86 centímetros cuadrados. Este es el área aproximada del primer círculo. Venimos al B, donde nos dicen que el diámetro es igual a 18 centímetros. Ustedes deben recordar que diámetro en términos de radio pues es el doble, o sea, el diámetro es igual a 2 veces R. Por esa razón, si yo quiero hallar R, pues entonces este 2 que está multiplicando lo paso a dividir, es decir, divido el diámetro entre 2 y obtengo R. Ya sabemos que 18 dividido 2 pues es 9. Entonces R va a ser igual a 9 centímetros. Y hago entonces uso de la formulita otra vez. Yo tengo entonces que el área para este círculo 2 va a ser igual a 3,14 por 9 centímetros a la 2. Esto es 3,14 entonces por 9 por 9, 81 centímetros por centímetros cuadrados. Esto 9 a la 2, centímetros a la 2. Esto es igual entonces a, hacemos la multiplicación de 3,14 por 81. La pueden hacer a mano. Ustedes ya saben multiplicar números decimales porque están en 11. Y eso nos da 254,34 centímetros cuadrados aproximadamente. Y estos son los dos valores aproximados de las áreas de Bueno, entonces ya el último ejercicio se puede hacer de dos maneras. Aquí yo ya tengo el dibujo hecho. La escalera, la altura de la escalera se supone que es esta. Y nos dan un triángulo grande, ¿cierto? Y nos dan un triángulo pequeño. Entonces, si recordamos, justamente aquí los tengo. Los triángulos en esta posición, acá, los triángulos en esta posición se llaman triángulos en posición de tales. Sea en esta o sea como está este, se cumple que son semejantes. ¿Listo? Por las razones que ya les explicaba en el punto de acá. Entonces, si son semejantes, pues yo puedo establecer una razón de semejanza entre este lado grande y este lado pequeño, así como sacábamos la escala del edificio y lo de los 12 centímetros y eso. Entonces aquí se puede hacer exactamente lo mismo. Entonces este triángulo grande tiene este lado equivalente a 12 más 4, 16 metros, y este más pequeño, pues como es semejante, pues entonces tiene este lado homólogo, ¿cierto? Este es homólogo a este largote, pues entonces ese va a ser 4 metros. Por tanto, yo aquí defino, cancelo metros con metros, y 16 dividido 4 pues me da 4. Es decir que este triángulo pequeño es 4 veces más pequeño que el grande, que el de la escalera. Por tanto, pues fácilmente yo deduzco que si este 3 es la altura del triángulo pequeño, pues este h va a ser 4 veces este 3. Es decir, como la razón es 4, entonces yo digo 3 metros por 4 me va a dar el valor de h. ¿Por qué? Pues porque esta altura tiene que ser 4 veces más grande que esta altura de acá. Y listo, 3 por 4 pues ya sabemos que es 12 metros, y ese es el valor de la altura de la escalera. Otra manera de hacerlo, fácil. Para este triángulo pequeño tengo, si yo digo que este ángulo es alfa, entonces tengo el opuesto y tengo el adyacente. Entonces hallo el valor de alfa. Hallo ese valor de alfa diciendo tangente de alfa igual al opuesto, o sea a 3 sobre 4. ¿Listo? Habiendo hallado alfa, pues entonces este alfa aplica para el triángulo grande. Entonces volvería a hacer, ya teniendo aquí, esto creo que da como 36, algo grados. Entonces con ese tangente vuelvo y lo aplico al triángulo grande. Entonces diría tangente de alfa igual, y el triángulo grande pues sería h sobre este lado, que sería 16 metros. Este 16 que queda dividiendo pasa a multiplicar, y eso le va a dar, dependiendo de los decimales que usen, pues un 11,9, 11,90 y algo,
metros, que sería la altura, y pues daría equivalente, porque aquí de pronto no me da el 12 exacto, pero por la cuestión de los decimales, si yo utilizo todos los decimales en la calculadora, pues me tiene que dar el mismo 12. Entonces esas son las dos maneras de hacerse.